Yucatán. Brigadas de salud bucal de la Secretaría de Salud de Yucatán ofrecieron atención odontológica gratuita del 22 al 25 de julio a más de 100 personas de San José Tzal y comisarías vecinas. Vecinos reportan que desde hace 3 años, en la calle 49 por 36 y 38 de la colonia industrial hay un enorme bache que provoca un severo encharcamiento. Los diseños más novedosos en guayaberas y vestidos para dama con la esencia tan distintiva de estas prendas se presentaron en la pasarela de Expo Guayabera en Tequil. Familia bonita, lunes, inicio de semana y bien arrancamos con este 28 de julio. Mi nombre es María Bastarrachea y como todas las tardes le estaré acompañando en este espacio informativo que como siempre es un gusto saludarle y también saber que nos acompaña y nada mejor que pues también nos comparta qué hizo este fin de semana. Yo la verdad visité la bellísima Perla del Sur, estuvimos ahí presentes en el municipio de Valladolid y también pues disfrutamos un poquito del videomapping, los atractivos que tiene este municipio. ¿Usted qué hizo? ¿Disfrutó de las playas, de estas vacaciones? Que nos los haga llegar ahí a través de las redes sociales, nos puede compartir sus comentarios en Tele Yucatán, nos puede encontrar en Facebook, Instagram, también en YouTube y también ex Twitter. Pero bueno, esta tarde también le traemos mucha información de algunos programas, algunos grandes eventos que sucedieron el fin de semana, también que tendremos durante la semana, que como sabemos también ya se va a concluir este mes de julio, ya vamos a dar inicio a un nuevo mes, ahí un nuevo comienzo, una nueva semana, todo. Pero bueno, ¿qué le parece si ya mejor comenzamos con esta información? Y bien, en este inicio de semana pues le queremos comenzar a compartir esta información donde justo le vamos a informar que cuántas embarcaciones y cuántos pescadores